Que Dios le bendiga. Quería compartirle esta palabra aquí en San Mateo capítulo 7, versículo 28. Dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra nos enseña que Jesús enseñaba con autoridad espiritual, no solo una autoridad delegada por Dios, sino su conducta de vida acompañaba lo que él enseñaba. Y los escribas, más allá de que eran personas que transcribían la ley, sus hechos realmente mostraban su realidad y su religiosidad. Pero Jesús aquí, dando las enseñanzas que él fue dando a partir del capítulo 5 del Sermón del Monte, la gente quedaba realmente admiraba porque no solo enseñaba, sino que tenía el respaldo de Dios. Y cuando vemos en el capítulo 8, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Por qué Jesús era realmente atractivo para las personas? Porque no solo que lo acompañaban milagros sobrenaturales, sino que tenía un testimonio de vida que podía acompañar lo que él enseñaba. Y vemos que rompía algunas estructuras de los religiosos de ese tiempo, como acercarse a un leproso. No le era permitido a los sacerdotes acercarse a un leproso. El leproso tenía que ser inmundo de lo lejos y nadie se podía acercar. Y vemos a Jesús, que Jesús no tenía ningún problema en acercarse a los leprosos, a las prostitutas, a los poseídos. Él caminaba bajo la obediencia del Padre y la autoridad del Padre. Y aquí vemos en el versículo 2, capítulo 8, versículo 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puede limpiarme. El Señor desea limpiarnos no solo de cualquier enfermedad, sino quiere limpiarnos de la mayor enfermedad o la mayor pandemia que hoy hay en la humanidad, que es el pecado, que es estar dándole la espalda a Dios y quebrantar los mandamientos de Dios. Él es poderoso para perdonar pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él quiere limpiarnos. Si nosotros deseamos ser transformados, deseamos ser cambiados, deseamos ser realmente hijos de Él, Él tiene el poder para hacer esa obra de transformación, de limpieza y de purificación en todo nuestro ser. Y vemos en el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Tremendo. Jesucristo no dijo nada, solamente lo tocó y dijo: quiero, sé limpio, ¿no? Vemos que Jesucristo estaba para atender todo tipo de necesidad. Y no hay situación que el Señor no pueda resolver. Vemos también que mucha gente que se acercaba a Jesús con humildad, con una buena actitud, recibían su favor. Siempre que vengamos al Señor con humildad, con un respeto, con una reverencia, digamos, de su autoridad, el Señor es poderoso para hacer el milagro de sanarnos, de limpiarnos, de transformarnos. Aquí en el capítulo 8, versículo 5, vemos también que un centurión, un hombre que tenía a cargo muchas personas, que estaban ahí en una guarnición de los romanos, también oyó hablar de Jesús, y con esta misma actitud, dice el versículo 5, capítulo 8, versículo 5, entrando Jesús a Capernaum, vino él, un centurión, rogándole. Este hombre de autoridad, este hombre que manejaba soldados, este hombre que estaba en los frentes de batalla, reconoció la autoridad de Jesucristo. Y cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, reconocemos la autoridad delegada por Dios, el Señor tiene el poder para hacer el milagro que estamos necesitando y que le pedimos. Aquí este centurión le rogaba, tenía un criado, un sirviente que estaba paralítico y encima estaba atormentado. No solo que estaba inmovilizado, sino que su alma estaba atormentada. Y aquí en el versículo 6 dice: diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Se acercó, acercó esta necesidad, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El Señor es poderoso para obrar, no solo en el momento, a la distancia. No hay límite para el obrar del Señor, ¿no? Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y fíjese la respuesta de
de este hombre de autoridad, este hombre que mandaba gente, este hombre que era una persona de poder, si vamos a decir. Dice el versículo 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Sabía que Jesús caminaba en autoridad, habría escuchado de los milagros que él hacía, pero también conocía el testimonio de que lo que enseñaba él lo vivía, y sabía que había una autoridad delegada. Era un hombre que también era un hombre de autoridad, él como centurión, y también él sabía que las personas que estaban bajo su autoridad tenían que obedecer, y él había reconocido que el Señor caminaba en autoridad, ¿no? Y dice, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos que este centurión, primero que lo nombró Señor, que esa palabra no era tan fácil dársela a cualquiera. El Señor era una máxima autoridad, un jefe supremo. El Señor no se le decía a cualquiera. Digamos, el centurión reconoció que Jesucristo era Señor y que tenía autoridad para hacerlo. Y le dice, respondiendo el centurión, el versículo 8, dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, di la palabra y mi criado sanará. El Señor Jesús escuchó esta declaración de este hombre, que no necesitaba ir a ponerle la mano ni nada por el estilo, sino di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz, y esto hace. Este hombre sabía que la autoridad que tenía Jesús se la había delegado realmente a alguien mayor, y en este caso Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 10: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un hombre pagano, un soldado que estaba de alguna manera subyugando, digamos, con todo lo que eran los líderes romanos a los israelitas. Sin embargo, este hombre tuvo otra actitud, se acercó con humildad, se acercó con fe, se acercó creyendo que no necesitaba Jesús ir a tocar al enfermo, sino con la palabra, dar la orden, y el siervo iba a ser sanado. Y Jesús quedó maravillado, ¿no? Dice el versículo 10, al oír Jesús se maravilló, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tremendo, la fe en Jesucristo puede habilitar un milagro. La fe en Jesucristo, la fe en la autoridad que Él nos delegó, nos puede llevar a nosotros como cristianos ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios actuar. Si nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, si estamos bajo la autoridad de Cristo, si estamos realmente viviendo lo que aprendemos y agradando a Dios en nuestra manera de vivir, el Señor está con nosotros. Y también como delegó la autoridad a sus discípulos, también nos delegó a nosotros esa misma autoridad para que caminemos en autoridad espiritual y que estemos bajo la autoridad de Él y las autoridades que Él estableció. Cuando miramos San Lucas capítulo 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar de Dios y a sanar a los enfermos. Tremendo, tremendo. Los reunió, le dijo: yo también a ustedes le delego ese poder, le delego esa autoridad. El Señor nos delegó ese poder, nos delegó esa autoridad, y nosotros tenemos que ejercerla para que el reino de Dios se extienda. Tenemos que ejercer esa autoridad. Si estamos bajo autoridad, Dios va a respaldar lo que hagamos en obediencia a su palabra. Le dio autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, como también hoy la iglesia tiene la autoridad sobre los espíritus inmundos, pero también sobre las enfermedades, y también el mandato de predicar el evangelio, de dar las buenas nuevas,
Dice el versículo 2, y los envió a predicar. El Señor nos dio una orden. Predica el Evangelio, le dijo Pablo a Timoteo. Jesucristo le dio la orden, como nos da la orden a nosotros, de predicar el Evangelio. Los envió a predicar el reino de Dios y también a sanar enfermos. Qué tremenda revelación. Cuando nosotros lo entendemos, no vamos a quedar inmóviles, ni temerosos, ni dudativos, sino que vamos a obedecer al Señor. Y cuando vemos el versículo 6, dice, y saliendo, capítulo 9 de San Lucas, versículo 6, saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Esta es la misión de la iglesia, estar bajo la autoridad de Jesucristo, estar realmente viviendo lo que aprendemos o lo que enseñamos y ejerciendo esa autoridad al predicar el Evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios, dar las buenas nuevas a los abatidos. Esa es la autoridad que hoy tenemos como iglesia. Necesitamos que esto se nos revele para ver una multiplicación en el reino de Dios, un crecimiento en el reino de Dios en toda nuestra Argentina. Que Dios le bendiga.